Buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy estamos en un capítulo más de Preguntas Jurídicas. El día de hoy nos acompañan unos excelentes abogados especializados en Derecho Comercial que van a resolver las preguntas que hizo el público el día de hoy. Doctor Lorenzo, empecemos con usted. Los televidentes el día de hoy le preguntan cuáles son los requisitos para que la enajenación de bienes a título oneroso se considere un acto de comercio habitual según la legislación colombiana. Es una muy buena pregunta. La enajenación de bienes en Colombia se considera un acto de comercio cuando se realiza de manera repetitiva, con ánimo de lucro y con la intención de revender esos bienes adquiridos. Claro está que también debe cumplir todas las obligaciones de registro y tributarias que exige la ley. Doctora Stephanie, su primera pregunta es, ¿qué organismos supervisan el cumplimiento de las normativas de transporte en Colombia? Los organismos que supervisan el cumplimiento de las normativas de transporte en Colombia son el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Aerocivil, Invías, el Ministerio de Defensa Nacional, la Secretaría de Tránsito y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Cámara de Comercio. Señor Arturo, comenzamos con su primer pregunta. Si una empresa que realiza labores de fabricación, transportación, manufactura y circulación de bienes incurre en un incumplimiento de contrato por cualquiera de las labores ya mencionadas, ¿le llevaría a incurrir en un tipo de responsabilidad? ¿De qué tipo sería esta responsabilidad? Bueno, tal y como lo establece la pregunta, sí o sí había una responsabilidad que cumplir, dado que hubo un incumplimiento de un contrato. Aquí se podría decir de manera muy fácil que es un daño o una responsabilidad mercantil más que civil. Esto porque este tipo de empresas están directamente señaladas en el artículo 20 del Código Comercial. Ahora bien, sería importante también señalar cuál es la diferencia entre uno y otro. Así a grandes rasgos es que en la responsabilidad mercantil se da prioridad a este lucro cesante, a este daño emergente que pueda ocurrir a través de ese incumplimiento del contrato. Para la doctora Paula, ¿cuáles son los elementos esenciales de un contrato mercantil en Colombia? Respondiendo a esta pregunta, en Colombia los elementos esenciales de un contrato son el consentimiento de las partes, el objeto del contrato y la causa lícita. El consentimiento implica que ambas partes deben estar de acuerdo con los términos del contrato. El objeto se refiere a la obligación que debe cumplirse, que debe ser lícita, posible y determinada o determinable. Finalmente, la causa lícita es el motivo por el cual las partes celebran el contrato y debe ser legal y no contraria a la moral. Estos elementos son fundamentales para que un contrato mercantil sea válido y exigible según el Código de Comercio colombiano. Doctora Adriana, ¿qué tipo de responsabilidades tienen las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso según el derecho comercial colombiano y cómo regula dicha responsabilidad en el Código de Comercio? En el derecho comercial colombiano, las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso tienen una responsabilidad contractual frente a sus clientes. Esta responsabilidad está regulada principalmente en el Código de Comercio colombiano, específicamente en los artículos 281 al 1005 del Código del Comercio. Doctora Laura, para usted, ¿cuáles son las principales regulaciones que deben cumplir las empresas de servicios de infraestructura en Colombia? Las empresas de servicios de infraestructura en Colombia deben inscribirse en el registro mercantil, cumplir con normativas específicas de contratación pública y privada y adherirse a regulaciones ambientales y de seguridad. Esto para asegurar la responsabilidad civil por posibles daños durante sus operaciones, garantizando así una operación legal y responsable. Volvemos con el doctor Lorenzo. La siguiente pregunta es, ¿qué organismos en Colombia supervisan las operaciones bancarias, bursátiles y de martillo? Bueno, bien, en Colombia las operaciones bancarias y bursátiles son reguladas por la Superfinanciera de Colombia, que queda aquí al lado de nuestra bella universidad, mientras que las operaciones de martillo o de subasta son reguladas por las cámaras de comercio. Además, la autorreguladora de valores supervisa a las operaciones de bolsa.
La siguiente pregunta es para la doctora Stephanie. ¿Cuáles son los pasos para obtener una licencia de explotación de recursos naturales en Colombia? Bueno, los pasos para obtener la licencia de explotación de recursos naturales son: primero, la investigación preliminar, ahí está el estudio de viabilidad y la identificación de recursos. Segundo, está la consulta de las normativas, donde se realiza el la revisión de la legislación y la consulta con entidades. El tercero es la elaboración de los estudios ambientales, que es el estudio de impacto ambiental o el plan de manejo ambiental. El cuarto es la presentación de la solicitud. Esto pues incluye algunos documentos como el formulario de la solicitud, el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, los títulos de propiedad o derechos sobre el área y los planos y mapas del área de influencia. Y el quinto paso pues es la revisión de las autoridades, donde se hace una evaluación técnica y una consulta pública. El sexto paso es el otorgamiento de la licencia, donde se emite una resolución en dado caso que sea la solicitud aprobada, y también el cumplimiento de las condiciones que tiene que tener la empresa con la licencia que se le da. El séptimo pues es el monitoreo y supervisión. Y el octavo pues la renovación de la licencia y la actualización de los estudios. La siguiente pregunta va para el señor Arturo. ¿Cómo se justifica la tipificación de las empresas editoriales, fotográficas, litográficas e informativas como actos mercantiles en el derecho comercial? Sí, en este caso tendríamos que ver que el derecho mercantil no se basa solo en una construcción histórica, que podríamos verlo bien como el intercambio de bienes, sino más bien hacer una revisión dinámica de qué le concierne a este. Entonces aquí vemos un tipo de empresa que, aunque si bien no genera un intercambio de bienes materiales, no hay un intercambio físico, sí genera un intercambio lucrativo, sí genera un intercambio a través de un lucro, a través de unas ganancias, digámoslo así. Es importante señalar que el hecho de que estos actos generen lucro les permiten considerarse actos mercantiles que le conciernen al derecho mercantil. Pregunta para la doctora Paula. ¿Cuáles son los principales tipos de seguros ofrecidos por las empresas de seguros en Colombia? Bueno, para este caso, las empresas de seguros en Colombia ofrecen una variedad de productos, entre los cuales destacan los seguros de vida, los seguros de salud, los seguros de automóviles, los seguros de hogar, los seguros de responsabilidad civil, y cada uno de estos seguros tiene características específicas y se adapta a las necesidades de los diferentes segmentos de la población, brindando protección financiera y tranquilidad ante los imprevistos que se puedan presentar. Segunda pregunta para usted, doctora Adriana. ¿Qué es un contrato de arrendamiento de bienes muebles? De entrada precisamos que los bienes muebles son aquellos bienes que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, toda vez que se mantenga su integridad. Ahora bien, el contrato de arrendamiento de bienes muebles es el documento mediante el cual una persona llamada arrendador cede a otra llamada arrendatario el goce o uso de un bien mueble, vehículo, maquinaria u otro por un tiempo determinado y a cambio del pago de una renta. Doctora Laura, le pregunto, ¿cuál es el rol de los almacenes generales de depósito AGD en la logística de mercaderías en Colombia? Los almacenes generales de depósito, en sus siglas AGD en Colombia, tienen un rol fundamental en la logística de mercaderías al ofrecer servicio de almacenamiento especializado, emisión de certificados de depósito y bonos de prenda. Asimismo, estos documentos permiten que las mercancías almacenadas sirvan como garantía en transacciones financieras, facilitando el acceso a crédito para las empresas. Además, los AGD manejan y custodian productos hasta su distribución final, apoyando tanto el comercio nacional como internacional. Su última pregunta, señor Lorenzo. ¿Cuáles son las diferencias entre las empresas que promueven negocios y las que administran y custodian bienes? Las empresas promotoras de negocios se enfocan en fomentar y desarrollar proyectos comerciales, actuando como intermediarios. En cambio, las empresas de administración y custodia de bienes gestionan y protegen activos, asegurando su conservación y mantenimiento. Además, las promotoras no suelen ser propietarias de los bienes que promueven, mientras que las de administración y custodia sí son responsables de los activos o actúan en nombre de los propietarios. Gracias. Pregunta para la doctora Stephanie.
¿Qué requisitos legales son necesarios para la emisión de un título valor? Los requisitos legales necesarios para la emisión del título valor son, primero, la capacidad legal del emisor. El emisor del título valor debe tener la capacidad legal para obligarse. Tiene que ser de forma escrita. El título valor tiene que tener un contenido específico como el nombre del título, el monto, el nombre del beneficiario, la fecha de emisión, la firma del emisor, las condiciones de pago como la fecha de vencimiento, el lugar de pago. Tiene que tener la aceptación, en dado caso, pues digamos como la letra de cambio, tiene que ser aceptado por parte de la persona que debe pagar. También se encuentra la legitimación, el emisor debe tener legitimidad para emitir el título, y está también el registro, digamos que en estos casos como las acciones debe estar registrados en la Superintendencia Financiera de Colombia para que sea válido. Y pues se tiene que cumplir con el cumplimiento normativo, donde se cumplen con las regulaciones aplicables según el título valor, según el tipo de título valor. Para el señor Arturo, en el caso de las obras públicas, ¿se sigue considerando como un acto de comercio a las empresas tipificadas en el numeral 15 del artículo 20 del Código de Comercio, las empresas de obras y construcción? Sí, claro, sí se sigue considerando un acto de comercio. Para esto hay que ver que cuando hablamos de actos de comercio no hay una relación o no hay algo que verse en relación a la naturaleza de la persona a la que se le está realizando la labor. O sea, el acto de comercio es indiferente si se le realiza al Estado, a un particular o a una persona jurídica. Es indiferente, no tiene ninguna relación o no tiene ninguna importancia o relevancia respecto al acto de comercio. ¿Qué es relevante? Que esta manera de generar un lucro, esta manera de generar un lucro, se le está realizando a una persona a través de un acto tipificado en este Código Comercial en su artículo 20. Última pregunta para la señora Paula. ¿Cuáles son los requisitos generales para obtener un préstamo personal en Colombia? Para solicitar un préstamo en Colombia normalmente se requieren los siguientes documentos: la identificación, tener una cédula de ciudadanía o documento de identidad, comprobación de ingresos, presentar un recibo de nómina, certificado de ingresos o declaración de renta según el tipo de ingresos que se tenga, un historial crediticio, contar con un buen historial crediticio, lo que implica no tener reportes negativos en entidades como Data Crédito. La edad, tener entre 18 y 70 años, aunque esto puede variar según la cantidad financiera. Estabilidad laboral. Algunas entidades también requieren un tiempo mínimo en el empleo actual o en la actividad económica que se desempeña. Y por último, el formulario de la solicitud, que implica llenar un formulario proporcionando la entidad donde se detalla la solicitud de los préstamos y la información personal. Para finalizar, ¿cuáles son las formas más comunes de sociedades comerciales, señora Adriana? De acuerdo con la ley colombiana, son 5 las formas más comunes de sociedades comerciales, las cuales son sociedad anónima, sociedad por acciones simplificada, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad comandita, simple o por acciones y la sociedad colectiva. Última pregunta para la doctora Laura. ¿Cuál es la principal diferencia entre las funciones del corredor y del representante comercial en términos de su relación con las partes involucradas en el negocio? Aquí sería que las personas que se dedican al corretaje no forman parte activa en el negocio ni se relacionan en forma directa con las partes. Solo se limitan a facilitar la comunicación para que surta algún negocio. Por otro lado, los representantes comerciales sí hacen parte activa en el negocio y se relacionan de forma directa, ya que lo que se pretende es que se culmine una negociación producto de esas acciones que hace el representante.